Bueno, y esta última parte de energía, vamos a ver energía potencial gravitatoria o gravitacional, energía potencial elástica, fuerzas conservativas y no conservativas, fuerza conservativa y energía potencial, y teorema del trabajo y la energía. Vamos a energía potencial gravitatoria o energía potencial gravitacional. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un cuerpo ubicado a una posición IB, supongamos, ¿sí? Y que partió originalmente desde la posición IA. ¿Está bien? Entonces inicialmente está en la posición A y pasa a la posición final IB. A lo largo de una trayectoria que es recta y vertical. Entonces dibujamos un sistema de referencia XY y aquí indicamos la posición inicial A y aquí indicamos la posición final B. Como se está levantando el cuerpo, está adquiriendo una determinada altura, sobre este cuerpo está actuando la aceleración de la gravedad G, que la podemos suponer constante, ¿sí? Porque también podemos suponer que estamos actuando a baja altura, ¿sí? También que no hay fricción, de manera que la única fuerza que actúa es la fuerza peso. Y pasar de la posición A a la posición B significa que el vector de desplazamiento diferencial de L tiene esta dirección y este sentido que coincide con el eje y positivo. Entonces aplicamos la definición de trabajo para la fuerza peso y hablamos de trabajo gravitatorio, trabajo que hace la fuerza peso, TG igual a la posición entre IA e IB de F producto escalar diferencial de L. Entonces la fuerza que estamos interesados en calcular su trabajo es la fuerza peso. Aplicamos luego la definición de producto escalar y nos queda el módulo de P por el módulo del diferencial de I por el coseno del ángulo comprendido. Y observamos que entre peso y el diferencial de L, el ángulo comprendido es de 180 grados. Entonces, nos queda esta expresión, coseno de 180, que vale menos 1, ¿sí? Y m es constante, suponemos que de nuevo no perdemos ningún pedazo de cuerpo cuando se mueve de la posición A a la posición B, suponemos que G es constante, la podemos sacar fuera del signo integral y de manera que nos queda la integral de IB menos IA. Y lo podemos, digamos, poner al signo adentro, nos queda esta expresión. Y lo que quiero que observen, como lo vimos en energía cinética, tenemos una forma que se repite, ¿sí? Nada más que cambia con los valores de las alturas o posiciones verticales. Entonces, esa forma que se repite es mg por i, mg por la altura, con respecto a un piso. Y esa forma le damos el nombre de energía potencial gravitatoria. De manera que en nuestro caso tenemos mg/b, si volvemos a la expresión anterior, mgi por b, entonces esto va a ser la energía potencial gravitatoria en B, menos la energía potencial gravitatoria en A, con un signo menos por delante. Y esto decimos que es igual a menos delta de UG. O sea que el trabajo que hace la fuerza peso o trabajo gravitatorio, lo podemos calcular como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. El trabajo que hace la fuerza peso produce una variación de la energía potencial gravitatoria con un signo menos por delante. ¿Sí? ¿Qué significa ese signo negativo? Veamos. Ese signo negativo dice que sí, fíjense, esto es lo que vimos recién, pasar de la posición A a la posición B, o sea que el cuerpo está subiendo, fíjense,
si el cuerpo sube, el ángulo es de 180 grados entre el peso, la fuerza peso y el desplazamiento, que es el primer análisis que hicimos. Cuando el desplazamiento y la fuerza forman un ángulo de 180 grados o un ángulo de más de 90 grados, lo único que nos dice que el trabajo de esa fuerza es negativo. Y eso es lo que tenemos aquí. El trabajo de la fuerza gravitatoria o de la fuerza peso es negativo. Pero si nosotros nos centramos en la variación de la energía potencial gravitatoria, como gana altura el cuerpo, decimos que esa variación es mayor que cero. O sea que el cuerpo cuando gana altura, gana energía potencial gravitatoria. Pero el trabajo es negativo. Entonces este menos aparece porque el trabajo de la fuerza gravitatoria es negativo. O sea que esta igualdad nos permite, nos permite mantenerse, o se puede mantener por el signo menos que tenemos adelante. Vamos al otro caso. ¿Qué pasa si en vez de subir el cuerpo desciende? Si el cuerpo desciende, la fuerza peso sigue actuando hacia abajo, en la dirección vertical, pero el desplazamiento diferencial de L, fíjense, apunta hacia abajo ahora, ¿sí? Entonces, el peso y el desplazamiento son paralelos, o sea que el ángulo es de 0 grados. Y en este caso el coseno de 0 vale 1. Entonces, usemos la expresión que recién hemos encontrado. Trabajo gravitatorio igual a menos delta de UG, ¿sí? Lo voy a tratar de correr a esto. Así se ve. Bueno, quedó ahí. Entonces, observamos, fíjense, que lo corremos más arriba, así. Ahí está. Observamos que el cuerpito, la masa M, pierde altura, disminuye altura. Con lo cual esta variación, uy, con lo cual esta variación de energía potencial gravitatoria es menor que cero, porque IB es menor que IA. Si esto es negativo, con el menos se hace positivo. Y de esa manera respeto que el trabajo gravitatorio es mayor que cero. ¿Está bien? Entonces, esta expresión del trabajo gravitatorio igual a menos delta de UG considera ambas situaciones, cuando el cuerpo asciende o cuando el cuerpo desciende. Y nos permite calcular el trabajo gravitatorio como una expresión muy simple que es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. El otro tema que interesa es la unidad de la energía potencial gravitatoria. De entrada podemos suponer que el trabajo gravitatorio tiene como unidad el Joule, por lo tanto, la variación de la energía potencial gravitatoria o la energía potencial gravitatoria también tiene que tener como unidad el Joule y se lo dejo a ustedes para que lo verifiquen. Entonces, esta es la teoría. Ustedes cuando les pidan calcular trabajo gravitatorio, directamente lo calculan como menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Un ejemplo de ganancia de energía potencial gravitatoria es el ciclo del agua. Entonces, supongamos el agua del océano, de los mares o de las lagunas, debido a que eh, aumenta su temperatura y gana energía por la energía que le provee el sol, entonces el agua se calienta, pasa al estado de vapor, ¿sí? Y comienza a ascender porque tiene, digamos, la posibilidad de ganar energía cinética, se empieza a mover más y después pasa esa transformación del estado líquido al estado gaseoso y las partículas que estaban en estado líquido, que se comenzaron a mover más y pasan al estado gaseoso, fíjense que estaban originalmente a una altura a nivel del mar, por ejemplo, si estamos
en el océano, en la orilla de un océano, y gana energía, potencia gravitatoria, porque esas partículas se colocan a una determinada altura. Luego, debido al ciclo del agua, digamos, al procedimiento normal que ustedes conocen, se empiezan a unir las partículas, las moléculas de agua, ganan, digamos, un determinado tamaño, no se pueden sostener arriba y inmediatamente comienzan a precipitarse, ya sea en forma de agua, de lluvia, de nieve o de granizo, y esa energía potencia gravitatoria se transforma en energía, como va perdiendo esa posición, esa altura con respecto al suelo, y gana energía cinética, de manera que cuando llega al suelo, la altura es cero y esa energía potencia gravitatoria se transformó en energía cinética. Si esa partícula impacta en suelo desnudo, transfiere esa energía a las partículas de suelo y como va cayendo, digamos, mucha agua o va cayendo agua, esas partículas son arrastradas por el agua, produciéndose la erosión. Mientras que si las gotas de agua o de lluvia, digamos, van cayendo sobre un suelo que no está desnudo, sobre la vegetación amortigua ese golpe, absorbe esa energía de manera que cuando llega al suelo, el impacto que produce la partícula es mucho menor, ¿sí? Y, por ejemplo, como llega con velocidad menor, puede, digamos, como efecto no es tan destructivo como el de la erosión cuando el suelo está desnudo, ¿sí? Vamos a otro tipo de energía que es la energía potencial elástica. Aquí tenemos un resorte o elástico, ¿sí? Algunos libros le dan el nombre de muelle. Entonces tenemos una pared donde está anudado o fijo, digamos, un resorte, ¿sí? Y en estado de reposo, el resorte está en la posición A. Está en estado de equilibrio, quieto, no se mueve, posición inicial A. Y conectado a esa punta de extremo del resorte, tenemos un cuerpo de masa I. Nosotros vamos a aplicar, ya sea al resorte o al cuerpo, una fuerza F hacia la derecha y trae como consecuencia que el resorte cambia su longitud pasando a la posición XB. Si en vez de aplicar a la derecha la fuerza, la aplicamos hacia la izquierda, lo que vamos a lograr es que de la posición A original pase a la posición B y haya también un desplazamiento de la punta del resorte y también hay un cambio de la longitud original del resorte. En un caso se ha elongado el resorte y en el otro caso se comprimió. Si nosotros dejamos de producir esa fuerza F, el resorte vuelve a su posición original, que es la primera. O sea que el resorte es un cuerpo elástico. Recupera su forma original cuando deja de actuar una fuerza sobre ese resorte. Aquí, si aplicamos la fuerza F en el segundo caso, porque el primero es la posición de equilibrio. En el segundo aplicamos la fuerza F a mano derecha, a la derecha. Pasamos a que el cuerpo pase de la posición A a la posición B y lo sostenemos ahí. Fíjense en que el resorte se mantiene en equilibrio, queda ahí. Si deja de aparecer F, el resorte vuelve a su forma original. Entonces, a medida que lo vamos estirando, desde la posición A hasta la posición B, tendremos que hacer mayor fuerza para equilibrar la fuerza contraria que hace el resorte. O sea que la fuerza que hace el resorte, la fuerza elástica, es proporcional a la elongación X. Esa constante de proporcionalidad la llamo K y
Fíjense, si nosotros hacemos una fuerza hacia la derecha, el resorte hace una fuerza hacia la izquierda. O sea que va a tener signo negativo. Entonces, es opuesto al versor Y que actúa aquí en el eje X. En el eje X tenemos el versor Y. ¿Está bien? Entonces, la fuerza elástica actúa en sentido contrario, por eso le ponemos, mejor dicho, un signo negativo opuesto al sentido del versor Y. Veamos qué pasa si en vez de estirarse, comprimimos el resorte. Si comprimimos el resorte, Y sigue estando hacia la derecha, el versor Y sigue estando hacia la derecha, la fuerza elástica aparece a la derecha, pero el signo de XB va a ser negativo. ¿Por qué? Y porque si el original, la posición de equilibrio está en A, nos movemos hacia la izquierda, esto va a tener signo negativo. Entonces, X negativo con este menos de adelante se vuelve positivo y nos da una fuerza elástica positiva. Entonces, esta es la fuerza que hace el resorte o la fuerza elástica expresada de manera vectorial. Ahora, si ustedes se acuerdan, K por X es la fuerza que nosotros calculamos hace rato cuando estudiamos esfuerzo y deformación, y esta es la ley de Hooke. O sea que la fuerza elástica que actúa sobre un resorte, mientras el resorte se mueva dentro de los límites elásticos, es válida la ley de Hooke. Si nosotros le aplicamos fuerza y lo estiramos muchísimo, ese resorte se va a deformar y a la larga no va a volver a su forma original. Ahí se transformó en un material plástico. Un resorte, por ejemplo, se usa en los amortiguadores de los autos. Por ahí los autos tienen una especie de resorte para amortiguar porque absorbe la energía, ¿sí? Se almacena esa energía en forma de energía elástica. Hay los ascensores como protección, aparte de tener varias cuerdas a lo largo de las poleas que lo suben o lo bajen. En la base del ascensor, en el subsuelo, tiene resorte para amortiguar en caso de que se corten esas sogas, amortiguar el golpe. Hay muchos mecanismos que utilizan el resorte justamente para almacenar. Y por ejemplo, en una molécula, supongamos de forma cúbica, donde hay un átomo en cada uno de los vértices de ese cubo, se puede estudiar las relaciones entre cada una de esas partículas atómicas como si fueran uniones de fuerzas elásticas. Las uniones entre los átomos se los estudia como si fueran uniones elásticas. O sea que el modelo del resorte o modelo del muelle, como se lo quiera llamar, es útil para distintos fenómenos de la física que uno los puede aproximar con este estudio. Bueno, apliquemos la definición entonces del trabajo mecánico para la fuerza elástica. Esa expresión queda aquí definida como la fuerza elástica producto escalar. En vez de poner dl, directamente ya hemos puesto diferencial de x. Aplicamos la definición de producto escalar. Aquí tenemos el módulo de la fuerza, K por X. Fíjense que no va el negativo porque es el módulo. Por el diferencial de X, que es el módulo del desplazamiento en el eje X. Por el coseno de 180 grados, porque la fuerza elástica apunta a la izquierda y la fuerza que aplicamos desde afuera apunta hacia la derecha, de manera que aquí hay un ángulo de 180 grados. Esto es igual a -1, ahí lo he puesto mejor, menos. Y como es la ley de Hooke, es un resorte, no cambiamos el resorte, la constante K permanece constante. Entonces sacamos afuera y tenemos menos K por la integral de XA a XB por X diferencial de X. Y esto nos queda calculado
a integral y valorado como un medio de k por xb al cuadrado menos un medio de k por x al cuadrado. Y esto efectivamente, fíjense de nuevo, es una forma que se repite. A esa forma le vamos a dar el nombre de energía potencial elástica. ¿Sí? De manera que el trabajo de la fuerza elástica será igual a menos la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial. De manera que el trabajo de la fuerza elástica que hace la fuerza del resorte la podemos calcular como menos variación de la energía potencial elástica. Y la unidad de la energía potencial elástica, es Joule también. Que eso también se lo dejo a ustedes para que lo puedan calcular. Y les doy como dato, aquí tenemos la constante K del resorte y fuerza sobre la elongación. Entonces la unidad de K es la fuerza que es el newton sobre la unidad de X, la elongación que es el metro. Entonces la unidad de la constante elástica es newton sobre el metro. Bueno, aplicaciones de esto van a ver en la clase práctica.